Bendito seas, Padre, te agradezco por este privilegio, Señor, te agradezco por este honor que tú me brindas al compartir un día de reposo con tus hijitos, con tus hijitas, con todos aquellos que tú estás llamando, con este remanente de los últimos tiempos, para hacernos volver a las sendas antiguas. Señor, tú nos hablaste a través de tu siervo Jeremías, que nos paremos en los caminos y que preguntemos por las sendas antiguas y que volvamos en ellas, que andemos en ellas y hallaríamos descanso para nuestras almas. También nos dijiste a través de tu ungido, de nuestro Salvador, que viniésemos a ti, todos los que estamos cargados y trabajados, y tú nos harías descansar. Ayúdanos a aprender el yugo de tu siervo, un yugo que es fácil, una carga que es ligera. Líbranos de todas las cargas que han sido puestas sobre nuestros hombros, cargas de hombres, doctrinas de hombres, tradiciones de hombres, filosofías, huecas sutilezas, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Mashiach, no según nuestro Mesías, no según Yeshua de Nazaret. Ayúdanos a que Él sea nuestro maestro el día de hoy. Ayúdanos a que Él sea nuestro buen pastor el día de hoy. Señor, que todos aquí seamos discípulos, que todos aquí seamos estudiantes, que ni yo ni nadie estemos por encima del otro, Señor. Que todos volvamos a ser como niños recién nacidos, anhelando tu leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Señor, tenemos sed, tenemos hambre de ti. Nuestra carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Una cosa te demandamos, Señor, y esta buscaremos: estar todos los días en tu templo, en tu casa, para contemplar tu hermosura. Señor, bendito seas por tus mandamientos, bendito seas por habernos ordenado recordar el día de reposo para santificarlo. Y hoy nos disponemos a obedecerte y a deleitarnos con este día que es tuyo y que te dedicamos y que te consagramos para conocerte. Esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien tú enviaste. Bendito seas, Padre. En el nombre de Yeshua. Amén. Primera carta de Juan. Si tú tuvieras oportunidad de pasar un tiempo con uno de los discípulos, ¿con cuál de ellos te gustaría pasar un tiempo? ¿De quién de ellos te gustaría aprender? ¿A quién te gustaría preguntarle? De los 12 discípulos, bueno, incluso considerando a Judas, Yo creo a mí sí no sé ustedes, a mí sí me interesaría platicar con Judas. A mí sí me interesaría preguntarle, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué hiciste eso? A mí sí me gustaría. Pero bueno, incluso considerando al que hay un debate ahí acerca de quién ocupará el puesto de Judas, porque ahí en el libro de los Hechos dicen que echaron suertes para ver quién iba a ocupar su posición, ¿se acuerdan? Y la suerte cayó sobre un discípulo llamado Matías, de quien ya después ya no se supo realmente qué pasó con él. Y es debido a eso que algunos dicen que se adelantaron en echar suertes, que debieron haber buscado al Espíritu Santo, debieron haber esperado
al que Dios tenía bajo la manga, que Dios tenía un as bajo la manga y que Dios ya tenía previsto el que ocuparía el lugar de Judas. ¿Y quién creen que sería ese as bajo la manga que tenía el Señor? El apóstol Pablo. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Será Matías el que ocupe la 12ª posición? Porque cuando le preguntaron a Yeshua que cuál sería la recompensa por haberlo dejado todo por seguirle, él le dijo a sus discípulos que por haber hecho eso, estos 12 se sentarían para juzgar a las 12 tribus de Israel. Así que si Judas cayó y él ya no va a estar ahí, ¿quién ocupará esa silla? ¿Quién será el que juzgue a la 12ª tribu de Israel? Bueno, algunos dicen que Matías, otros dicen que el apóstol Pablo. Hagan sus apuestas, hoy no, en Shabbat no, pero... Y ya veremos cuando estemos ahí en su presencia quién será ese 12º. Yo tengo mi propia opinión, pero bueno, mi opinión no importa. Entonces, bueno, si tú tuvieras la oportunidad de pasar un tiempo con alguno de esos 12, ¿con quién te gustaría pasar un tiempo? Piénsale. No se te ocurre pensar que si la Escritura hace una mención específica de uno de los 12, hace una mención específica de un apóstol que dice que este es aquel a quien Jesús amaba. Este es aquel a quien Yeshua amaba. ¿No te gustaría pasar un tiempo con aquel de quien se hace esa distinción específica? Imagínate. Imagínate si en él Yeshua vio algo especial que le hizo encariñarse con él. No solo eso, dice que él se recostaba al pecho de Yeshua. Por eso en las obras de arte, estas famosas obras de la Santa Cena o la Última Cena, que ni es la Santa Cena ni es la Última Cena. No es la Santa Cena porque, pues bueno, eso es un término que está un poco extraño. No es la Santa Cena, es la celebración de la Pascua judía, eso es lo que es. No es ni la Eucaristía ni la Santa Cena, es la Pascua judía, la celebración de la salida de Egipto con muchas implicaciones. Y tampoco es la Última Cena, porque está escrito que por 40 días después de resucitado estuvo comiendo y bebiendo con ellos. O sea que no fue la última, tuvo todavía muchas más. Así que, bueno, en esas obras de arte se ve ahí, y qué curioso que todos posaron para la pintura, ¿no? O sea, todos estaban así de ese lado. Y está ahí el discípulo amado, está ahí como recostado. Entonces, bueno, el artista, basado en lo que leyó, pues pintó su cuadro, su obra de arte de esa manera. ¿Y no te gustaría tener una plática con el discípulo amado? Con el apóstol Juan, que te platique cómo era, que te platique lo que palpó, lo que tocó con sus propias manos. ¿Te gustaría eso? Bueno, algún día, esa es nuestra esperanza, algún día lo lograremos. Algún día estaremos allí, pudiendo conversar no nada más con él, sino con todos los demás, con esa gran nube de testigos, con el apóstol Pablo, con Abraham, con Moisés, con David. ¿Qué tal una plática con David? Con Salomón, con Sansón, ¿por qué no? Oye, ¿qué tenía esa Dalila que te conquistó? Imagínate, te garantizo que la eternidad será todo menos aburrida. Te digo que todo lo que tú habrás sacrificado en esta vida no será comparable con toda la riqueza que vas a vivir en ese tiempo. Cuando estés en ese tiempo y tengas la oportunidad de vivir esas experiencias, dirás, wow, valió la pena menospreciar todas las cosas que este mundo te puede ofrecer. ¿Qué te puede ofrecer este mundo? O sea, si tuvieras que escoger, ¿con quién preferirías tener una plática? ¿Con Michael Jackson o con el apóstol Pablo? Bueno, ya con el Michael Jackson, pues ya qué, ¿verdad? Pero bueno. A lo mejor alguien está tan aferrado de tener una plática con Michael Jackson que dice, bueno, pues a ver, yo me tengo que ir al lugar donde está Michael Jackson. Y bueno, pues ahí sí ya lo sabemos. Bueno, el punto es, si tú tienes ese anhelo, bueno, pues no tienes que esperar a que llegue ese momento. Por supuesto que va a ser un tiempo indescriptible. Pero hoy tenemos la oportunidad de tener un tiempo con el apóstol Juan. ¿Cómo? Leyendo sus escritos. Leyendo el legado que él dejó,
leyendo aquello que él consideró sumamente importante para dejar a todos aquellos que vendrían después de él. Si hay un momento en que es especial para estar con alguien, es cuando esa persona está considerando que es el momento más importante de su vida. Yo te aseguro que los escritores bíblicos, a la hora de hacer sus cartas y siendo inspirados por el Espíritu de Dios, en ese momento es donde tuvieron su máxima atención, tuvieron su máxima capacidad, tuvieron su máximo potencial, estuvo plasmado en esos escritos. Así que tú al estudiar sus escritos ya vas a tener bastante de lo que es haber conocido al apóstol Juan. Así que bueno, pues sin más preámbulo y ahora sí con mucha ansiedad y anhelo por conocer lo que escribió, vamos a entrar a su escrito. Y antes de eso vamos a ver un poco de trasfondo de quién fue el apóstol Juan, su nombre. Para empezar, si tú llegas con el apóstol Juan y el día que lo conozcas y le dices, mucho gusto, ¿cómo te llamas? Y te va a decir su nombre y te vas a quedar con cara de what, para que no te quedes con cara de what cuando te diga su nombre y de inmediato identifiques que es el apóstol Juan o San Juan, como le ponen. Pues no es ni San Juan ni es Juan, su nombre es Yohanan. Así que cuando te diga Shalom, Ani Yohanan, tú no te quedes así con que, what, ¿de qué me está hablando? Yo soy Yohanan. Yohanan significa regalo de Dios. Regalo de Dios. Se le conoce, como dijimos, como el discípulo amado. Eso lo podemos leer en Juan 19:26, 22, 21:7 y 21:20. Junto con Pedro y Jacobo, o Jacob, formaba el círculo más cercano de los 12 discípulos. Era Pedro, Jacobo y Juan, el círculo cercano a Yeshua. Es el apóstol del amor. ¿Quién considera que de todos los dones, de todos los conocimientos, de todo lo que hay que conocer de Dios, de todo lo que existe, lo más importante es el amor? Levanten la mano los que dicen, a fin de cuentas, lo que importa es el amor. Bueno, pues entonces estás de acuerdo con lo que dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 13. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si vendiese todos mis bienes, diese comer a los pobres, etcétera, etcétera, y no tengo amor, de nada me sirve. Si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, hiciera todas esas cosas, y hiciera tantos sacrificios, pero no lo hago por un genuino amor, nada soy, de nada me sirve. Y empieza a dar toda una descripción del amor. Y al final de ese capítulo dice, permanecen 3 aspectos importantísimos de la fe. 3 aspectos que se repiten continuamente en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son esos 3 aspectos? 3 palabras que se repiten y se repiten en el Antiguo Testamento. Fe, esperanza y amor. Estos 3. Pero el mayor de ellos es el amor. Así que Juan es el discípulo o el apóstol del amor. Pedro es el apóstol de la esperanza y Pablo es el apóstol de la fe. Fe, esperanza y amor. Así que vamos hoy a estudiar lo que es más importante de todo, lo que es más importante de los 3. A veces hacemos demasiado énfasis en la fe, en la pureza de la fe, en que tenemos que tener una fe pura, una fe inmaculada, una fe perfecta. Y por supuesto que tenemos que caminar en ese sentido. También, pues la esperanza es muy importante, porque sin esperanza, pues ahora sí que somos los más miserables de todos los hombres. Si no estamos aquí, ¿y qué es lo que nos motiva a estar aquí? En gran manera nos motiva a estar aquí la esperanza de la vida eterna, la esperanza de que esta vida no lo es todo, la esperanza de que terminando aquí, pues hay algo mejor. Y si no creyéramos que existe algo mejor, y si no creyéramos que hay resurrección de los muertos, entonces vana es nuestra esperanza.
Aún estamos en nuestros pecados, no sirve para nada y aquí estamos perdiendo el tiempo. Y mejor fuera que si fuéramos corriendo de aquí, mejor fuera que comamos y bebamos, porque mañana nos morimos. Mejor fuera, si no hay resurrección, que ahora sí dale vuelo a la hilacha. Y ahora sí, báilale, cómele, bébele, lo comido, lo bebido, lo viajado, eso nadie te lo va a quitar. Y después te vas a la tumba y a los gusanos y se acabó. ¿Cuánta gente vive así? ¿Cuánta gente vive con esa filosofía? Pues la mayoría del mundo, ¿no? Porque ¿sabes qué? Pues ahorita cómele, viájale, métete todo lo que te puedas meter, disfruta, vive la sensación, porque mañana no sabemos. Y bueno, no sabríamos nada y sería muy justificable hacer eso. Y muchos de los que viven de esa manera dicen, pues hay que vivir así porque ¿quién te dice que hay vida después de la muerte? O sea, hay que vivir así porque ¿quién ya regresó de los muertos para que nos diga? ¿Y qué le tienes que decir a alguien que te dice eso? Es decir, hay alguien que ya resucitó de los muertos. Hay alguien que ya regresó de allá para decirnos que hay algo mejor. Para decirnos que esto no es, que esta vida es temporal, es pasajera, es efímera y que no siembres para esta vida, sino siembres para la eternidad. Ya hay alguien que atestigua eso. Alguien me comentó que una de las dudas que por un tiempo le atormentaba era una sección en el Evangelio donde dice que después de la resurrección, los líderes de los judíos dieron dinero a los guardias para que dijeran que los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo y que pues dijeran eso y que ellos los iban a proteger. Y entonces dice que este dicho se difundió entre los judíos de que se habían robado el cuerpo y todavía hasta la fecha, todavía esto se ha difundido, que en realidad no resucitó. Entonces esta persona me decía que cuando leyó eso de repente le sembró una duda. Y de repente empezó a pensar, bueno, ¿y qué tal si toda nuestra esperanza, y qué tal si toda la cristiandad está basada en una mentira? ¿Qué tal si eso sí fue así? ¿Qué tal si sí los discípulos se robaron el cuerpo y no sucedió nada de la resurrección y se creó toda una religión basada en una mentira de Pedro, de Juan, de estos apóstoles y de las mujeres que lo vieron? ¿Qué tal si todo es una mentira? ¿Qué pensarías tú si te dicen, ¿sabes qué? Mira, olvídalo, sale un documental de National Geographic o de Discovery Channel y te enseñan y por ahí ya hay uno que anda rondando y que te enseñan el cuerpo, la tumba y mira, aquí están sus huesos. Sí se murió. Mira, hasta tuvo hijos con María Magdalena. Mira, ¿han oído esas teorías que hay por ahí? Bueno, ¿qué te daría a ti la convicción para no hacer caso de todas esas doctrinas? Y considerar que esas doctrinas y esas teorías que hay por ahí, esos rumores, son absurdos, son ilógicos, son en contra de toda razón. ¿Qué te haría tener mucho más convicción basado en razón, no en una fe ciega, no en una cuestión de, ay, no me da miedo siquiera pensar eso? No, yo me aferro a que sí resucitó. Porque eso ya es tener como una fe ciega, es como no me importa, no quiero escuchar nada, sí resucitó. Esa fe, cuando es así ciega, no funciona. Tú tienes que tener una fe y tienes que amar a Dios con toda tu mente. Y si tu mente, hay un momento en que la tienes que eliminar para seguir creyendo, entonces tienes un problema. Tu fe no está perfeccionada. Tu fe está perfeccionada cuando con perfecta fe, con perfecta convicción en tu mente, puedes declarar que todo lo que está escrito es cierto. Entonces, ¿cómo puedes derribar el argumento de que los discípulos se robaron el cuerpo? Muy fácil, muy sencillo. El argumento lo encontramos en la misma Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 5, consejo de Gamaliel. ¿Qué le dijo un gran rabino Gamaliel a todos estos líderes que estaban muy inquietos porque se estaba predicando la doctrina de que Yeshua era el Hijo de Dios, el Mesías? Y entonces empezaron a azotar a los apóstoles, ya dejen de predicar esta doctrina, porque mucha gente empezó a hacerse parte de la secta del camino, de la secta de los nazarenos, y empezó a haber ahí contiendas en aquella época. ¿Cuál fue el consejo de un gran rabino, un hombre muy sabio, ancianito, llamado Gamaliel? ¿Cuál fue el consejo? Varones israelitas, o sea, tranquilos, dejen a estos hombres en paz. Porque si este consejo, si esta cuestión que ellos están predicando es una cuestión de los hombres,
Pasará, porque ¿cuántos ha habido que han dicho que son el Mesías? ¿Cuántos personajes llegaron a decir en la historia del pueblo judío que eran el Mesías, el descendiente de David? ¿Cuántos? Cientos. No sé si ustedes sabían, pero hubo cientos de personas en esa época de Jesús que murieron crucificados porque dijeron que eran el Mesías, que eran el que había de redimir a Israel, que era el que iba a vencer a los romanos, que iba a cumplir todas las profecías dadas a David, y todos terminaron en una cruz, se acabó. Y una vez que los mataban, como dice ese dicho, feo, pero pues ese dicho existe, muerto el perro, se acabó la rabia. Así pasaba, matan al líder, pues ya los discípulos dicen, no, pues no era uno más de los falsos, ya otra vez. Y Gamaliel dijo, si él es como uno de otros, como los muchos que han habido, pues esto se va a acabar. O sea, tú no vas a estar difundiendo como discípulo una mentira que tú mismo inventaste. A lo mejor puedes andar difundiendo una mentira que te la crees y que alguien te dijo, y bueno, pues a lo mejor la andas difundiendo, pero llegará un punto en que una mentira que tú mismo inventaste y que te empiezan a torturar y a azotar, si no dices la verdad, ¿tú crees que estarías sosteniendo esa mentira a costa de tu vida y la de tu familia? ¿Tú crees que Hanna-Barbera, la creadora de los Picapiedra, estaría dispuesta a que la torturen a ella y a su familia si sigue afirmando que los Picapiedra son de la vida real? O sea, que ella empiece, no, es que los Picapiedra sí existen. Mira, sí, yo me basé en hechos de la vida real y ellos son de verdad, son personas reales. Así, a ver, te vamos a torturar a ti y a tu familia si sigues diciendo eso. ¿Tú crees que no dirá el momento en que ya cuando ve que están ahí echando a las fieras a sus hijos y todo, diga, no es cierto, no es cierto. Son unas caricaturas que yo las inventé. Bueno, lo mismo. No hubiera trascendido la historia del Mesías. ¿Qué pasó con los discípulos en el camino de Emaús? Iban ya todos desanimados y se aparece ahí Yeshua después de la resurrección, se aparece con ellos y les dice, ¿de qué esas cosas vienen hablando en el camino? Y ellos, ¿qué le dicen? ¿Cómo? ¿Eres el único que no se ha enterado de todo lo que pasó en Jerusalén? Le dicen, ¿no? ¿De qué? ¿De qué cosas? Dice, pues de Yeshua Nazaret. Nosotros esperábamos que Él era el Mesías. Nosotros esperábamos que Él sería el que habría de redimir a Israel. Entonces, fíjense, ahí podemos entender cuál es la esperanza de todo judío de la época. ¿Qué esperaba que hiciera el Mesías? No esperábamos que Él redimiera a Israel, que nos rescatara, que nos librara del yugo de Roma. Pero lo mataron. Y entonces es cuando Yeshua les dice que tardos de corazón para creer todo lo que los profetas anunciaron, que el Mesías tenía que padecer. Y comenzando desde Moisés, les abrió el entendimiento y les explicó todas las Escrituras. Y ya cuando dice que llegó con ellos, hizo como que iba más lejos, pero se quedó, comieron, y cuando hizo la bendición, en ese momento vieron que era Él. Y llegaron súper emocionados, diciendo, se nos apareció el Señor. Y eso fue una explosión, esa fue la chispa que explotó. ¿Tú crees que un hombre como Pedro, que a la hora de la hora le negó 3 veces, ¿tú crees que hubiera seguido diciendo la mentira ya a la hora de la hora cuando lo van a matar? Y que de acuerdo a la tradición murió crucificado de cabeza. ¿Tú crees que iba a seguir soportando esa mentira con lo que conocemos de Pedro? Por supuesto que no. A 2000 años de historia, la cristiandad se ha convertido, aún con sus distorsiones y teléfonos descompuestos, estamos hablando que es la fe de 2,000 millones de habitantes del planeta Tierra. La doctrina de un carpintero de Galilea, de una región allá en lo más lejano, lo más recóndito de la tierra, ese personaje ahí que no salió ni de su territorio, vivió en todas esas villas y esos pueblitos, se convirtió sus enseñanzas, su influencia en la fe de 2,000 millones de personas, de lo que más ha influenciado al mundo entero. ¿Tú crees que eso fue inventado, fue una cosa que inventaron los discípulos? Entonces, una vez que conoces estos hechos y piensas de manera lógica, entonces te das cuenta que tu fe es la más racional que puede existir. No existe fe más racional que la fe en el Mesías de Israel. Dijo David Ben Gurión, primer ministro de Israel, cuando se fundó una vez más el Estado de Israel, en 14 de mayo de 1948,
dijo, cualquiera que conozca la historia de Israel y no crea en Dios, no es una persona realista. Si tú conoces la historia de Israel y la conectas, y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy, conectas la historia de Israel con el Mesías de Israel, entonces te darás cuenta que todo lo que está aquí escrito no pudo haber sido hecho por mentes humanas, que estaban limitadas por el tiempo. No puede ser que 66 libros de la Biblia tengan una armonía perfecta. No puede ser que autores, alrededor de 40 autores de la Biblia, que ni se conocieron entre sí, hayan estado de acuerdo en escribir cosas que se cumplieron años después y que se siguen cumpliendo de todo lo que escribieron. No puede ser. Tiene que haber un editor que está fuera de la dimensión del tiempo y que está dictando todas las cosas del pasado, presente y futuro de la humanidad. Cuando tú lees la Biblia, puedes conocer el pasado, el presente y el futuro de toda la humanidad y en especial de un testigo que Él puso para que las naciones conozcan que Él es el único Dios verdadero. ¿Cuál es el testigo de Dios visible, presente en este mundo? Para que en base a lo que tú conoces de su historia y todo lo que le ha ido pasando, sepas que se están cumpliendo todas las profecías. ¿Cuál es el testigo de Dios para las naciones? El testigo de Dios para las naciones es el país de Israel. Ese es el testigo. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro 100% que habla del pueblo de Israel, de principio a fin. ¿Cuál es el tema central de toda la Biblia? ¿Cómo podríamos saber cuál es el tema central de la Biblia? Bueno, pues ¿a qué capítulos se le dedican más? ¿Cuál es el tema central de la Escritura? Bueno, ¿de qué trata? Desde Génesis capítulo 12, de hecho desde el final del capítulo 11 hasta Apocalipsis 22, ¿de qué habla? De la familia de Abraham. A partir del capítulo 12 de Abraham, es más, tal pareciera que del capítulo 1 al 11 es como nada más darte la introducción para llegar a Abraham. Y una vez que llega Abraham, a partir de ahí es toda la historia de la descendencia de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí. Llegas al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, esta es la genealogía de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, toda la genealogía. Y ahí empieza otra vez el recuento. Llegas a Apocalipsis, ¿con qué concluye Apocalipsis? La Jerusalén que baja del cielo, 12 puertas, según los nombres de las 12 tribus de Israel. Ya. Colorín colorado, no este cuento, esta historia se ha acabado. Ahí termina todo. Entonces, la Biblia es un libro totalmente hebreo, totalmente relacionado con el pueblo de Israel. Entonces, si todo lo que habla la Biblia prácticamente es en relación al pueblo de Israel, pues es lógica elemental conocer la historia, la cultura, el desarrollo del pueblo de Israel. Porque conociéndola, dicen los profetas, sabrán las naciones que yo soy. Cuando conozcamos lo que Dios hizo, de hecho, el profeta Ezequiel, en el capítulo 38, que nos habla de la guerra de Gog y Magog, que es la Tercera Guerra Mundial, que anuncia cómo se va a dar el contexto, los antecedentes de la Tercera Guerra Mundial, y el profeta Zacarías anunció que la última guerra, la guerra que va a llevar a cabo el desenlace de la historia de la humanidad, será una guerra iniciada, y el pretexto de la guerra, ¿cuál creen que va a ser? ¿Cuál va a ser la causa del conflicto final de la humanidad? ¿Saben cuál es? La causa del conflicto final de la humanidad será por la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén desencadenará la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué escuchas en las noticias actualmente que está pasando en la ciudad de Jerusalén? La ciudad de Jerusalén es así como una papa caliente, que está así en momento de presión más grande. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el conflicto principal entre palestinos y el pueblo judío? Aún ahora en las Olimpiadas en Inglaterra, estaban entrevistando a los atletas judíos, llegando ahí a Inglaterra, y los reporteros los entrevistaban y ellos hicieron una declaración pública ahí en las Olimpiadas diciendo: Jerusalén es nuestra capital eterna, le guste a quien le guste, y no le guste a quien no le guste. Hicieron una declaración ahí fuertísima que pone así en mucho enojo, por supuesto, a aquellos que no están de acuerdo y que dicen: no,
Jerusalén tiene que ser la capital del Estado palestino. Y qué curioso que justo esa ciudad quieran para el Estado palestino. ¿Por qué? Porque saben que eso no se va a negociar. Y entonces ahí está la disputa y están las naciones. A ver, bueno, ¿por qué no la dividen? A ver, mitad y mitad. A ver, palestinos, denles el monte del templo a los palestinos. ¿Qué van a decir los judíos? Denles el muro de los lamentos a los palestinos. ¿Cuál es el problema? Es una pared. ¿Y qué va a decir el pueblo judío? Claro que no. Ese es el lugar donde estaba el templo de Salomón. Ese es el lugar. ¿Cómo crees que vamos a dar eso? Y entonces, ¿qué dicen los árabes? Pues entonces no hay negociación. Entonces vamos a ver de cómo nos toca. Entonces seguirán los ataques terroristas. Entonces a ver hasta dónde aguantamos. Entonces las Naciones Unidas están así tratando de mediar, pero llegará un momento en que ¿cuál será la decisión de las Naciones Unidas? ¿Con quién le conviene más estar a las Naciones Unidas? ¿Con una tierra pequeñita que no ofrece grandes recursos, nada? ¿O con un mundo de personas que tienen todo el petróleo y que controlan gran parte de la economía? A las Naciones Unidas, ¿por dónde se van a mover? ¿Ustedes por qué creen? Y esta nación que está aquí del lado de la frontera, del otro lado, es una nación clave para el desenlace de la historia. Porque si esta nación del otro lado de la frontera decide, ¿sabes qué? Pues mira, últimamente nos conviene más estar del lado de la economía y todo, ya esas cosas de la Biblia, esas cosas, ya estuvo, eso ya pasó. ¿Qué pasaría si hubiera un cambio en la política exterior de Estados Unidos con respecto a Israel? ¿Qué pasaría en ese momento? Ese sería precisamente el momento que están esperando para atacar a Israel. Así que vivimos tiempos claves en la historia de la humanidad. Así que podemos tener confianza en que vale la pena todo el tiempo que empleemos en la Escritura. Volviendo a los tres apóstoles, Pedro, el apóstol de la esperanza, todo esto surgió por hablar de Pedro como el apóstol de la esperanza. Si no tenemos esa esperanza en el desenlace de la historia, pues entonces van a nuestra fe. Y Pablo, el apóstol de la fe, el que nos va a enseñar y definir exactamente cómo debe ser nuestra fe. Me gustaría leerles esta introducción que está aquí en mi Biblia y que tiene que ver con la relación que tenía el apóstol Juan con Jesús, con Yeshua, porque no nada más era su apóstol, no nada más era un discípulo suyo, sino que también era familiar suyo. Y chequen lo que dice esta introducción de mi Biblia. Dice, cuando era niño Juan consideraba a Jesús, a Yeshua, y voy a estar usando indistintamente Jesús o Yeshua, es el mismo nombre. Yeshua es el nombre hebreo que significa salvación. Y dice, cuando era niño Juan consideraba a Yeshua simplemente como su primo, o sea que eran familiares, eran primos, como uno de los hijos de la tía María, o Miriam en hebreo, la hermana de su madre Salomé. ¿Cómo iba a imaginarse que un día por elección divina sería uno de los 12 apóstoles de Yeshua? Imagínense ahí en esas villas, en los pueblos, a lo mejor de chiquitos jugaban ahí a las canicas y andaban jugando, eran primos. Y de repente ya cuando son mayores, un día Yeshua le dice, a ver primo, tú vas a ser mi discípulo. Y vas a ser discípulo amado. Imagínense. Aunque alguna vez conocido como hijo del trueno, Marcos 3:17, un cambio radical se había operado en él. Ahora se le conocía como el discípulo a quien Yeshua amaba. Hubo un título que se le daba los hijos del trueno, los hijos de Zebedeo. ¿Por qué? Porque tenían un carácter muy fuerte, muy impulsivo. Ellos son los que dijeron cuando Yeshua entró a unas ciudades de samaritanos y no lo recibieron. ¿Se acuerdan qué fue lo que dijeron? Señor, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y que los consuma a todos? O sea, eran personas de armas tomar. Pero Yeshua les dijo, ¿qué les pasa? O sea, yo no vine con ese espíritu. No vine a perder, no vine a quemar a todos. A veces somos así, ¿no? Como los hijos del trono. A veces nos gustaría fulminar a todos aquellos que ya nos cayeron mal. Pero, qué bueno que el Señor es paciente, misericordioso. Y dice, aunque alguna vez conocido como hijo del trueno, un cambio radical se había operado en él. Ahora se le conocía como el discípulo a quien Jesús amaba. O sea que de ser una persona impulsiva, seguramente su temperamento cambió y lo refleja en sus escritos.
de lo que más hablan sus escritos es del amor. Yo creo que ya llegó un momento en que ya se cansó y dijo, sabes que ya basta de ser tan impaciente y tan duro, tengo ya que bajarle. Algo que sucede con la edad, ¿no? Papás, ya llega una edad en que dices, ¿sabes qué? Mejor por las buenas. Y si pudiéramos seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial, ¿cuál es el énfasis y cuál es el trato más generalizado que vemos de Dios para su pueblo a través de las Escrituras? A través de las Escrituras, si leemos toda la historia de la Biblia, toda la historia del pueblo de Israel, ¿cuál podríamos decir que ha sido el énfasis de Dios al tratar con su pueblo? ¿Ha sido un énfasis de juicio, de darles durísimo, o ha sido énfasis de paciencia, misericordia, compasión? Sobre un pueblo duro de cerviz. En tu propia vida, ¿cuál ha sido la historia en tu vida? Una historia de paciencia, de compasión, para ver si eso nos guía al arrepentimiento. Así que él cambió radicalmente, y en esta carta no se menciona el nombre de Juan, pero son muchas las evidencias de que él es el autor. Juan había estado con Yeshua, lo había visto, oído y tocado, y había recibido la plenitud de su amor. Eso resulta evidente cuando se oyen las palabras que de su corazón paternal Juan les dirige a los que son del Mesías. Juan ama a los padres, a los jóvenes, a los niños queridos. Sin embargo, todavía se percibe un lejano rumor de trueno cuando Juan escribe acerca de los anticristos y de los engañadores. Ahí sí vuelve a tomar la espada, dice, cuidado con los anticristos, cuidado con los engañadores, cuidado con los mentirosos. Y a lo mejor tú y yo decimos, sí, cuidado con los mentirosos, cuidado con los engañadores, cuidado con los falsos discípulos. ¿Y qué crees? Esta primera carta de Juan va a ser un test para probar si tú eres un engañador, si tú eres un anticristo, si tú eres un falso discípulo o si eres un verdadero discípulo. ¿Quién viene el día de hoy listo para hacer un test para ver si es un verdadero o un falso discípulo? A ver, levanten la mano los que digan, bueno, a ver, quiero someterme a este test. Antes del test, te quiero hacer una pregunta. Si te hicieran un test así, en este momento, te dijeran, a ver, ¿tú crees que serías un verdadero discípulo? ¿Tú crees que realmente vives conforme a lo que está escrito? ¿O es muy probable que estés engañado, engañada, que estés en una doctrina falsa? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que estás en la verdad, que es el énfasis también de estas cartas, o que muy probablemente has sido engañado o has sido engañada y estás en un error? ¿Qué piensas? No me digas, no me contestes. Quizás por lógica la mayoría pensamos, no, yo creo que, pues ya no digo que sea perfecto, tengo mis errorcitos, pero yo creo que sí voy por el buen camino, yo creo que sí estoy en la verdad. Mucha gente piensa eso. Bueno, vamos a ver si al final de esta carta podemos decir lo mismo. El apóstol Juan te va a hacer un examen, a ver si realmente estás en la verdad. No sabemos cuándo escribió Juan esta primera carta, tal vez lo hizo entre los años 85 y 95, mientras se hallaba en Éfeso, antes de ser exiliado a la isla de Patmos, impulsado a escribir por el amor y por el trueno. Tenía que cuidar de que sus hijitos no fueran víctimas de un engaño que pudiera oscurecer su entendimiento si no les prevenía de la amenazante tormenta del gnosticismo, enseñanza que podía impedir que tuvieran comunión con él. 1 Juan 1:3. Así que, bueno, algunos otros aspectos de él: Justino Mártir, Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio y Papías, entre otros, testifican sobre los últimos años de Yohanan y sus escritos. Quizás fue el último apóstol que quedó vivo y en su ancianidad estuvo en Éfeso supervisando comunidades. Y qué interesante que pues sería el último que quedó vivo y que su énfasis fue el amor. Y fue el último que quedó, fue el último que permaneció. Interesante. Además del Evangelio que lleva su nombre, escribió 3 epístolas, de las cuales esta es la primera, y el Apocalipsis desde la isla de Patmos. Su mensaje fue dirigido a ambas casas de Israel, a la casa de Israel, a las 10 tribus del norte, a quienes identifica como hermanas en su segunda carta. En su segunda carta habla de las hermanas, la hermana elegida, la señora, etcétera, etcétera. Tiene que ver con lo que escribió el profeta Ezequiel de las 2 hermanas, Samaria y Jerusalén, la casa de Israel, la casa de Judá.
Y también a la casa de Israel le advierte acerca de la falsedad de la filosofía griega y el abandono de la Torah. O sea, esta es una carta que, al enfocarse a la casa de Israel, le advierte la amenaza del engaño, de haberse apartado de los mandamientos de Dios. Y a la casa de Judá le exhorta a reconocer a Yeshua como el Mesías prometido. Es una carta definitiva para aclarar el más grande malentendido de la historia, que consistía en el rechazo por parte del cristianismo de la ley de Moisés y de Yeshua por parte del judaísmo. O sea que esta es una carta para equilibrar, balancear y traer a la verdad a ambas casas de Israel. Israel, uno de los más grandes errores entre los teólogos modernos, los maestros de Biblia, uno de los más grandes errores está en no entender que el pueblo de Israel no nada más es el pueblo judío. Comúnmente se piensa, tú pregúntale a cualquier persona, dile, oye, para ti, ¿quién es el pueblo de Israel? Y te vas a dar cuenta que la mayoría de las personas te dicen, bueno, el pueblo de Israel es pues, el país de Israel, el de la bandera, los judíos. Ese es el pueblo de Israel. Pero, ¿cuántas tribus hubo al pie del monte Sinaí cuando salieron de Egipto? ¿Cuántas tribus había? 12. De esas 12 tribus, ¿cuántos eran judíos? Una tribu. Entonces, ¿cómo se puede decir que el pueblo de Israel son los judíos? Eso es absurdo. El pueblo de Israel no son los judíos. Los judíos son una parte del pueblo de Israel. ¿Pero dónde está el resto de las tribus de Israel? Bueno, cuando se dividió el reino después de la época de Salomón, ¿se acuerdan la historia? Su hijo Roboam quiso mantener impuestos muy altos, le dijeron, ¿sabes qué? Bájanos los impuestos, no quiso hacerlo y a raíz de eso se provocó una guerra civil interna y se separaron las dos tribus, se convirtieron en dos pueblos, en dos naciones. La casa del sur, con su capital en Jerusalén, el reino del norte, con su capital en Samaria. Y después el que gobernó a las 10 tribus, Jeroboam, con tal de mantener su independencia, su soberanía, decidió interrumpir los viajes a Jerusalén. Él fue el primero en prohibir judaizar. Fue el primero en decidir que ya no tenían que estar judaizando, ya no tenían que ir a Judá, ya no tenían que ir a Jerusalén, ya no tenían que seguir guardando esas fiestas, y él decidió hacer fiestas y cambiarlas de acuerdo a lo que se le ocurrió. Y poner sacerdotes y cambiar todas las cosas. Jeroboam fue el primero en hacerlo. ¿A quién ustedes creen que prefigura Jeroboam al ponerles becerros de oro ahí en su territorio, al cambiar las festividades? ¿A quién prefigura Jeroboam? ¿A quién anticipa Jeroboam? A Roma, que utilizó solo ciertos aspectos de la fe hebrea, pero otras cosas las cambió. ¿Para qué? Para crear su propia religión. Dijo, ¿para qué sigo dependiendo de estos? Mejor hago mi propia religión. Mejor me divido de ellos. Así que en ese momento, la casa de Israel, ese es el título que se utiliza, la casa de Israel, se convierte en una nación separada, que en ocasiones incluso hubo guerra entre ambos. O sea, hubo guerras entre hermanos. Y a causa de su apostasía, entonces Dios tuvo que juzgarles y los mandó al exilio. El día de ayer estudiamos un poco de la profecía de Oseas, en la que identifica a las 10 tribus del norte con la mujer adúltera Gomer. Y profetiza que, así como Gomer adulteró y fue infiel, y le fue dada carta de divorcio, que así las 10 tribus serían expulsadas de la tierra, serían llevadas cautivas a otras naciones, Dios les daría carta de divorcio, y al estar entre las naciones, ¿qué sucedería? Se multiplicarían, y se convertirían en la plenitud de las naciones. La llenura de las naciones. La casa de Efraín significa doble fruto. Eso, la división de las dos casas de Israel, la división de las 10 tribus, tenía un propósito de Dios. Sembrar a la semilla, al espermatozoide de Abraham. Sembrarlo en todas las naciones. Llevar a la simiente de Abraham a todas las naciones, mezclarse con los pueblos. Y una vez que la simiente de Abraham se sembrara con los pueblos, la simiente santa, entonces el Señor simplemente les iba a chiflar y los iba a llamar de vuelta. Así como el pastor que saca sus ovejas y se las lleva a los montes, y al final, al atardecer, cuando ya se las va a llevar al redil, ¿qué es lo que hace? Solo les silba
y empiezan todas las ovejas a regresar. Ese era el plan de Dios con respecto a las 10 tribus de Israel. De manera que cuando viene el buen pastor, el buen pastor dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a las cuales me es necesario ir a traer. Y entonces las traeré y será un solo rebaño y un solo pastor. Y Yeshua le dijo a una mujer sirofenicia, yo solo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que si tú eres del Mesías, dijo el apóstol Pablo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Así que si tú escuchaste el silbido del pastor y escuchaste su voz y le estás siguiendo, ese es el indicativo de que tú eres simiente de Abraham. Tú eres parte de las tribus que se perdieron y que el Señor en los últimos tiempos llamaría de vuelta. ¿Para qué? Para que cuando empiecen a regresar, como el hijo pródigo, ¿qué tienen que hacer con respecto a la casa de Judá? Que es el que se quedó en casa. Y que vean llegando una multitud de gente de todas tribus, naciones y lenguas, así con sus tzitzit, y acá con sus shofars y bandera de Israel, y vean así gente de todas las naciones, y chinos, guatemaltecos, mexicanos, etcétera, y de repente los judíos vean a toda esta multitud de gente, acá con todo el atuendo hebreo. ¿Qué crees que van a decir? ¿Y estos quiénes son? ¿Y qué dirá Jerusalén según el profeta Isaías? ¿Y estos quiénes son? ¿Quién me los engendró? ¿De dónde salieron estos? Y ese es el misterio que entendió Pablo. Pablo entendió que los gentiles eran coherederos y miembros del mismo cuerpo. Pablo entendió que las naciones, los gentiles que estaban viniendo al Mesías, eran los exiliados, los dispersos, los expatriados de las tribus de Israel. Y eso también lo entendió el apóstol Pedro. Si no, lee su primera carta, capítulo 1, versículo 1. Y eso también lo entendió Jacobo, y Santiago también lo entendió, a las 12 tribus en la dispersión. Y eso también lo entendió Jacobo en su concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Por eso dijeron, ¿sabes qué? No le pongamos estorbo a estos que se están acercando, nada más que se abstengan de idolatría, de fornicación, de sangre, de ahogado, porque no les pongamos estorbo. ¿Por qué? Porque el escrito está que en los posteros tiempos el Señor levantará el tabernáculo caído de David. Entonces, estos gentiles que están viniendo por multitudes son la casa de Israel. Gomer, la mujer adúltera que está volviendo. ¿Por qué? Porque el esposo ya dio su vida por ella. El esposo ya le sedujo. El esposo ya le trajo de vuelta. Así que esta carta nos va a balancear, nos va a purificar, nos va a limpiar, tanto a los que vienen de un contexto de entre las naciones como a la casa de Judá. ¿Qué le hace falta a la casa de Israel que ahora dicen ser parte del pueblo de Dios? ¿Qué le falta a todos aquellos que dicen ser parte del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, en lo que se conoce como la cristiandad? 2,000 millones de cristianos. ¿Qué les hace falta? Les hace falta pasar el test de Primera de Juan. ¿Y qué le hace falta a alrededor de 17 millones de judíos? ¿Qué les hace falta? Pasar este test también. Así que, ya sea que vengamos de entre los judíos o de entre los gentiles, ¿estás listo para el examen? A ver, saquen una hoja, pongan su nombre y vamos a hacer el examen. Lo que era desde el principio, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio, lo que era desde Bereshit. Bereshit es el primer libro de la Biblia, Génesis. Lo que era desde Génesis, desde el origen. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Y aquí comienza diciendo lo que era desde el principio. Y es muy interesante la frase en hebreo, como inicia la Biblia. ¿Se acuerdan cómo empieza la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que el apóstol Juan se remonta al principio, se remonta a ese primer versículo, incluso no nada más ese primer versículo, se remonta a más atrás de Génesis 1:1. El apóstol Juan se va más atrás. En su Evangelio, capítulo 1, versículo 1, Evangelio de Juan, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que Juan se remonta más allá, lo que era desde el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando tú lees esa misma frase en hebreo, es interesante porque dice, Bereshit bara Elohim. Bereshit es en el principio, bara, creó, Elohim, Dios. Y después dice, et ha-shamaim ve et ha-aretz. Y utiliza et, ha-shamaim. Et, este prefijo, esto que se pone et, que es dos letritas en hebreo, la letra Aleph y luego la letra Taf, que equivaldrían en nuestro alfabeto a la A y a la Z. Entonces dice, en el principio creó Dios, y luego dice Aleph Taf o A Z, los cielos y la tierra. Y esa et se usa en el hebreo. Sería muy complicado explicarles, porque yo me pasé 6 meses con una maestra de hebreo que, por más que yo le preguntaba en Israel, ¿qué significa et? O sea, ¿por qué se le tiene que poner a las palabras Aleph Tav en ciertos momentos? Y por más que me lo explicó, todavía hasta la fecha sigo sin entenderlo plenamente. Porque et, y me dice, bueno, pues es que cuando te estás refiriendo a algo específicamente dices et, o sea, et como esto. Cuando no, bueno, pues es como más abierto y no necesitas esas 2 letras. Pero a ciencia cierta es una cuestión gramatical del hebreo que es muy compleja de entender. Pero lo interesante es que dice que es la A y la Z, o en griego, alfa y omega, que está en Apocalipsis. Yo soy el alfa y el omega. Entonces, en el principio creó Dios, Aleph Tav, o alfa y omega, o A y Z, los cielos y la tierra. O sea, como que algo de Dios, que es el alfa y el omega, fue el que creó todas las cosas. Entonces, ahora empiezan a tener sentido muchas cosas del Nuevo Testamento. Entonces, aquí nos habla el apóstol Juan lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Ahora, tenemos que seguir una regla de interpretación básica para poder no torcer las Escrituras. ¿Qué es básico para no torcer las Escrituras? Tú no puedes interpretar, yo no puedo interpretar los textos sagrados desde mi perspectiva del siglo XXI occidental. ¿Cuál es una regla básica de interpretación? Tienes que ponerte en las sandalias de cada uno de los escritores. Tienes que ponerte en su lugar, tratar de imaginarte cuando ellos están escribiendo, en qué están pensando, o sea, de qué están hablando. Tienes que tratar de interpretar cada palabra como según lo que investigues que el apóstol Juan estaba pensando en ese momento, y no como tú te imagines. Si aquí el apóstol Juan dice lo que era desde el principio, y cuando él menciona lo que era desde Bereshit, desde el principio, tú ya inmediatamente sabes que él se está refiriendo al libro de Génesis, al libro de la creación. Porque estamos hablando de alguien instruido en las Escrituras. Estamos hablando de un judío que conoce las Sagradas Escrituras, que conoce el texto del Antiguo Testamento. Así que va a utilizar palabras claves que, para saber a qué se está refiriendo, tienes que conocer los antecedentes. Así que lo que era desde el principio, desde el origen, desde Génesis, lo que hemos oído. ¿Y quiénes serán hemos? Al utilizar el verbo en plural, así como de nosotros, ¿a quién se estará refiriendo? Al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los que recibieron Génesis? ¿Quiénes son los que recibieron todos estos escritos? El pueblo de Israel. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Y esta palabra contemplado está muy interesante. Por aquí tengo un léxico del griego. Y esta palabra, lo que hemos contemplado, ahorita se las digo en griego cuál es la palabra del léxico Strong's número G2300. Ustedes después lo pueden corroborar. Strong's G2300 es la palabra contemplado, y es la palabra teaomai. Y de esta palabra desciende la palabra teatro.
De aquí desciende la palabra teatro. Ahora, en el teatro, ¿cuál es el objetivo del teatro? ¿Cuál es el objetivo de cada personaje? Cada personaje en el teatro, ¿qué trata de proyectarte? Cada personaje tiene que renunciar a sí mismo para convertirse totalmente en el personaje que quiere transmitir. Y el director está ahí observando los ensayos y a cada rato dice, corte, no, así, ¿hasta qué? Hasta que el director esté totalmente satisfecho de que cada personaje, cada actor está transmitiendo lo que él escribió en su obra. O sea, un buen actor va a representar exactamente lo que el director quiso plasmar en su obra. De manera que, en este caso, el verbo de vida, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, la palabra de vida. ¿Cuál era su función? Su función era ser como una especie de actor de un teatro que tenía que plasmar perfectamente lo que el director de la obra quería manifestar. ¿Quién es el director de la obra? El Padre. El Padre Celestial. El verbo de vida, su palabra, la emanación de sí, que tenía que, su obra maestra, ¿cuál tenía que ser? Manifestar lo que el director quería transmitir a la humanidad. El verbo de vida. Ahí está la palabra clave. ¿Qué era lo que el Padre quería transmitir a la humanidad? ¿Qué era lo que quería transmitir? Vida. ¿Quién es quien manifestó esa vida de Dios? ¿Quién es quien manifestó todos los atributos de Él? El verbo de vida. Así que cuando tú ves la actuación del Mesías, cuando tú ves todo lo que fue su vida, sus palabras, sus obras, y lo ves muriendo en una cruz, es el momento ¿para qué? Para ponerte de pie y darle un aplauso. ¿Y por qué no nos ponemos de pie? Y sirve que se despejan un poquito. Una vez que tú ves desde su niñez todo el desarrollo de su vida, y llega el momento en que lo ves en la cruz y termina diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y dice, consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho eso, expiró. En ese momento, ¿para qué es? Para que toda la humanidad entera y los seres creados y lo que está debajo y lo que está arriba, toda la creación se ponga de pie y le aplaude ¿a quién? Al director de la obra, diciendo, wow, qué manera de plasmar la vida, qué manera de plasmar lo que es la verdadera vida. El que quiere salvar la vida, la perderá, pero el que pierde la vida, la ganará. Ese es el ejemplo más grande. Tomemos asiento. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Él se hizo cercano. Verso 2. Porque la vida, fíjense ahí lo que dice, la vida fue manifestada y la hemos visto. Hay muchas frases que dicen, y seguramente tú en algún momento llegaste a pensar, esto que estoy viviendo, esto no es vida. ¿Alguna vez has pensado eso? ¿Alguna vez han cruzado por tu mente eso de que esta vida ya me hartó? La vida no vale nada. Esto no puede ser la vida. Y estás ahí con el tequila y dices, no puede ser, esto no puede ser la vida. Efectivamente, tienes razón, esa no es la vida. ¿Cuál es la vida? La vida fue manifestada. Y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna. La vida eterna, la vida abundante. No nada más una vida en cuestión de una vida sin fin, no nada más en cuestión de cronológicamente hablando, sino vida eterna implica una vida abundante, una vida que produce vida, una vida que genera, que fructifica.
porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la vida abundante, la vida que da, la vida que sigue, que continúa, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esta vida estaba con el Padre, siempre estuvo con el Padre. Y llegó un momento en que se manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esta carta tiene varios objetivos. Esta carta tiene, y les voy a dar algunos objetivos para que sepas, aparte de ser un test, a qué vienes. Esta carta tuvo 7 propósitos. Juan la escribió con 7 propósitos. Y si la palabra no vuelve vacía, ¿y tú qué piensas? ¿Tú crees que toda la palabra que sale de la boca de Dios regresará vacía? No. El profeta Jeremías dijo que su palabra no regresará vacía, que como la lluvia que cae de la tierra, que riega la tierra, dan pan al que come, semilla al que siembra, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino hará todo lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para que la envíe. Así que 7 propósitos. ¿Cuáles son? Número 1, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Quién anhela tener una vida de gozo? Una vida en que todos los problemas, las broncas, las adversidades se te resbalen así. Y tú no pierdas, por nada del mundo pierdas tu gozo. Que por nada del mundo pierdas la alegría. ¿A quién le gustaría ser una persona de gozo, de alegría? ¿A quién le gusta estar amargado? ¿A quién le gusta que sus hijos le digan, oye, ya estás muy amargada? O sea, ¿a quién le gusta? A nadie nos gusta. Se siente, a mí me enoja estar enojado. No sé a ti. Así que si tienes esa cuestión, o no sé, a lo mejor algunas mujeres ya están en una etapa que, ay, esto me irrita, estoy muy irritable. Bueno, entonces lee esta carta, estudia esta carta, porque el propósito de Juan al escribirles es para que tu gozo sea cumplido. Así que no necesitas medicamentos, o sea, métete en esta carta y tu gozo será cumplido. Propósito número 2, capítulo 2, verso 1, para que no pequéis. Esta carta fue escrita para que no peques. ¿A quién le gustaría vivir una vida sin pecado? A ver, levante la mano, que como el 20%. Oye, ya vamos. Vivir sin pecar. Si tú dices, no, la verdad, yo quiero seguir pecando, ¿sabes qué? Pues mejor no leas esta carta, porque esta carta te va a cumplir el propósito y te va a evitar seguir pecando. Número 3, tercer propósito, porque vuestros pecados han sido perdonados. Para que entiendas que tus pecados han sido perdonados. Cuarto propósito, porque han conocido al que es desde el principio. Se escribió porque vas a conocer al que es desde el principio, porque han vencido al maligno, vas a entender lo que es vencer al maligno, porque han conocido al Padre, y número 7, porque son fuertes y la palabra del Señor permanece con ustedes. 7 propósitos, para que vuestro gozo sea cumplido, para que no pequéis, porque vuestros pecados han sido perdonados, porque han conocido al que es desde el principio, porque han vencido al maligno, porque han conocido al Padre, y porque son fuertes y la palabra del Señor permanece con ustedes. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Verso 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Y por ahí comienza. Va a empezar a mostrarte lo que realmente es Dios. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Es decir, todo lo que Dios hace es sin motivos ocultos. Todo lo que Dios hace es sin que, esto me lo voy a reservar, esto lo estoy guardando. Dios no es como nosotros en ocasiones, cuando tú y yo a veces vamos a llevar a cabo
a alguna relación con alguien o algo así, como se dice comúnmente, como dice el dicho, no damos paso sin guarache. A veces de que, si somos muy amables con alguien, una mala tendencia con los que nos convienen. Como dice, el interés tiene pies. Estás buscando algún beneficio. Estás buscando sacar algún beneficio. No amas así nada más porque sí, sino que nuestro amor generalmente es un amor condicional. Es un amor de que, bueno, te amo si me amas, te doy si me das. O sea, siempre es así. Pero en el caso de Dios no es así. En el caso de Dios, el amor no busca lo suyo. Él no está esperando nada de nosotros. Ni siquiera está esperando que, a ver, sírveme, alábame. No, o sea, Él no tiene problema de autoestima. Él no está con que necesito que me amen, necesito que me adoren, por favor, adórenme. No, Él no necesita, Él está perfectamente bien. Él no necesita de nada de nosotros. Así que, ¿qué hay en Él hacia nosotros? Solo luz, solo vida, solo amor, solo compasión, solo cosas buenas de parte de Él hacia nosotros. Ahora, en un término más específico, más técnico, de acuerdo a lo que para el apóstol Juan significaría la palabra luz, or en hebreo, luz, ¿qué significa? Dios es luz. ¿Qué es la luz desde una perspectiva hebrea? ¿Qué es la luz? ¿Cómo podemos saber de manera aterrizada, tangible, para el apóstol Juan, o para el rey David, o para Moisés, o para todos estos escritores, para ellos, ¿qué era la luz? ¿Qué era la luz? De manera práctica. Luz, dijo el rey David, lámpara es a mis pies tu camino, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Porque el mandamiento es lámpara. Así que, ¿qué es la luz desde una perspectiva hebrea? La luz es la instrucción de Dios. La luz son los mandamientos de Dios. La luz es la Torá de Dios. La luz es la ley de Moisés. Fíjate, aquí va a empezar la prueba. El examen comienza con la casa de Israel. La casa que se apartó. La casa que llegó a las tinieblas. Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Por qué dice Galilea de los gentiles que andaba en tinieblas? ¿Por qué? Porque todo ese territorio de Galilea de los gentiles, Jeroboam prohibió que se siguiera estudiando la Torah. Y una vez que se dice, ¿sabes qué? Ya la Torah no, la ley de Moisés no, eso ya no. Eso ya pasó. ¿Qué pasa en ese momento? Apagas la luz. Ya no hay luz. Entonces, si ya la escritura no, si los dichos de Dios que son eternos, eso ya no me va a alumbrar, ¿con qué alumbrará el joven su camino? Si me apagan la luz, si me dicen que la ley de Moisés, eso ya expiró, ¿ahora con qué voy a alumbrar? Ahora sí estoy en tinieblas. Galilea de los gentiles renunció, votó la Torá, votó la herencia y entonces se quedó en tinieblas. Y por eso dice, el pueblo que andaba en tinieblas. ¿Dónde era donde estaba un poco más de luz? Por lo menos en Judea, en Jerusalén. Ahí tenían la Torá, ahí se enseñaba en las sinagogas, en Jerusalén, en el templo. Ahí estaba toda la difusión de la Torá. ¿Cuál fue el problema? Ahí el problema no fue la Torá. Ahí el problema fue que tenían Torá y no hicieron la Torá. Manipularon y explicaron y interpretaron y le añadieron y le quitaron a la Torá. El problema de acá fue que simplemente la rechazaron. Acá, en un sentido, la modificaron. Así que el Señor tiene que venir al pueblo que moraba en tinieblas. Ahora, 2700 años después del exilio de las 10 tribus del norte, la casa de Israel, las 10 tribus del norte, vinieron los asirios, se las llevaron al destierro, y a 2700 años de distancia, ¿dónde están las 10 tribus de Israel? ¿Ustedes dónde creen que están? En todas las naciones, sembradas en todas las naciones. Aquí están las 10 tribus de Israel. La pregunta es, y podemos tener una certeza más específica de acuerdo a la profecía de Oseas, ¿dónde están las 10 tribus de Israel? Dice la profecía de Oseas que cuando venga el Mesías, el león de la tribu de Judá, dice, rugirá y vendrán temblando los hijos, una referencia a las 10 tribus, vendrán temblando los hijos ¿desde dónde? Desde Occidente. De manera que las 10 tribus fueron llevadas a Occidente. Las naciones occidentales, Europa, Estados Unidos principalmente, son
naciones donde están mezcladas las 10 tribus de Israel. Y podríamos decir que Occidente, los países de Occidente son países que están caminando a la luz de la ley de Moisés o están rechazando la ley de Moisés y le cambiaron la ley de Moisés y rechazan la ley de Moisés. La cristiandad, 2,000 millones de cristianos, ¿qué predican con respecto a la ley de Moisés? Que es una maldición, que es una esclavitud, que si sigues la ley has negado a Cristo. Aquí empieza el test para la cristiandad. Aquí empieza el test para 2,000 millones de cristianos, católicos, protestantes en todas sus denominaciones, cuando el apóstol Juan dice, Dios es luz, Dios es la Torá, Dios es su instrucción, Dios es su lámpara y no hay tinieblas en él. No hay tinieblas, no hay ningunas tinieblas en él. Verso 6. Y aquí, prepárate para el test. Esta es la primera pregunta. La primera declaración que muchos hacen. De hecho, una de las declaraciones que alguien hace cuando te está, dicho de manera fuerte, una de las declaraciones que alguien te dice cuando te está mandando por un tubo, y qué curioso que estoy diciendo esto y ya están saliendo algunas personas, es cuando alguien ya en una conversación dice, ¿sabes qué? Mira, ya, cambiemos de tema. Mira, yo estoy bien con Dios. ¿Has escuchado eso? Mira, yo estoy bien con Dios, yo nada más con Dios, yo no necesito ir a ningún lugar, yo no necesito eso que tú haces, a mí no me digas, yo tengo una relación personal con Dios y yo con Él estoy bien. ¿Has escuchado a gente así? Bueno, o a lo mejor tú mismo. O a lo mejor tú mismo dices, no, pues yo tengo comunión con Dios. Primera declaración, primer test. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primer test. Dices que tienes comunión con Él. ¿Cuánta gente dice, Señor, te amo, ay, tengo una intimidad con Él y yo tengo me dan ganas de llorar? Y tiene tanta intimidad, tanta comunión. ¿Pero qué dice? Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, y si ya dijimos que la lámpara, que la luz, es su Torá, es su instrucción, es la ley de Moisés, entonces, ¿qué es andar en tinieblas? El que no tiene la ley de Moisés. Eso es andar en tinieblas. Muchos vendrán en aquel día, dijo Yeshua, y me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos milagros en tu nombre? ¿Y echamos fuera demonios? ¿Hicimos muchas señales? No, dirán en aquel día. ¿Y qué les dirá? Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora que ya tenemos acceso al Strongs y a la computación y tantas cosas, bueno, ahora puedes darle un clic con tu cursor a la palabra maldad para ver qué palabra está detrás en el griego y vas a llegar a la palabra anomía. Maldad, anomía. La palabra ley en el Nuevo Testamento, en el griego, se traduce como nomos. Nomos, ley, en contra de la ley, anomos. Así que muchos llegarán en aquel día con Yeshua y le dirán, Señor, ¿no hicimos milagros, señales, echamos fuera demonios? ¿Y cuánto hay de eso en la cristiandad? ¿Cuánto énfasis en los milagros, en la prosperidad, en los demonios, en las señales? ¿Cuánto énfasis? Y Torah, instrucción, enseñanza, brilla, como dijo el profeta Amós, pero por su ausencia. ¿Y qué les dirá? Apartaos de mí, hacedores de anomía. Apártense de mí, en otras palabras, transgresores de la ley. Apártense de mí, transgresores de mi Torah. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hijitos míos, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esa es la prueba, ese es el test. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es la verdad, dijo Yeshua. Salmo 119. ¿Quieres saber qué es la verdad?
Estudia el salmo más largo de toda la Biblia. Salmo 119. ¿De cuál es el tema central del Salmo 119? La ley de Dios. La ley de Moisés. Cuando David escribió tu ley, ¿a qué ley se estaba refiriendo? A la ley de Moisés. Cuando el apóstol Juan aquí está hablando de la verdad, pues para David, ¿qué era la verdad? Para Yeshua, ¿qué era la verdad? Cuando Yeshua dijo, Señor, Padre, guárdalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Cuando Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿por qué puede decir eso? Porque él lo que está diciendo es, yo viví conforme a la palabra de mi Padre, completamente. De manera que yo soy la verdad. Yo viví conforme a esas instrucciones. Yo siempre hice su voluntad. Así que, primera pregunta para ti, no se la apliques a nadie más, aplíquela a ti mismo. Si tú dices que tienes comunión con Él y andas en tinieblas, no estás guardando la Torah, no estás en la luz, mientes y no practicas la verdad. Ahora, ¿cuándo prefieres que se te haga ese examen? ¿Ahorita o el día que estés en su presencia? Más vale que ahorita contestes esa pregunta. Porque el día que estés con Él y te diga, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad, ahí ya no va a haber opción. Ahí ya no va a haber manera de extraordinario. Ya, se acabó. Este es el momento de poner a prueba tu fe. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, otra vez que dijimos que es luz, lámpara, tu Torah, tu instrucción, tus leyes. Si andamos en luz, como Él está en luz, como Yeshua está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Saben ustedes por qué hay tantas denominaciones cristianas? Y cada día hay más. Yo tengo una enciclopedia de denominaciones cristianas. Así, todas las diferentes ramificaciones de la cristiandad. Y bueno, primero comenzó con el catolicismo, después vino la reforma protestante, y luego el protestantismo. Ya dentro del protestantismo, ¿cuántas diferentes denominaciones hay? Bautistas, presbiterianos, metodistas, bautistas del sur, bautistas del norte, bautistas del centro, del noreste, del sureste, etc. O sea, y ahí auméntale todavía después de todas las denominaciones cristianas, auméntale testigos de Jehová, adventistas, mormones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no hay comunión? Y no hay comunión. O sea, ¿dónde está esa oración de Padre que sean uno, como tú y yo somos uno? ¿Será que esa oración se ha cumplido? Para nada. Cada quien, ¿qué dicen los cristianos de los protestantes, de los católicos? No, ustedes están mal, miren, bola de idólatras, nada más miren sus ídolos. ¿Y qué dicen los católicos de los protestantes? Bueno, pues son los hermanos separados, aunque digan que no, de todos modos se someten a nuestras leyes. Y los testigos de Jehová, pues ahí tocando la puerta y no, es que mira, esto es tan mal. Y todo cada quien, ahora sí que como en la época de los jueces. No hay rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía. Cada quien interpreta como se le da la gana. ¿Cuál es la clave para la comunión? ¿Cuál es la clave para tener intimidad? ¿Cuál es la clave para estar unidos unos con otros? Aquí está. Si andamos en luz. Si andamos en luz. Si juntos estudiamos la Torah, pero juntos, palabra por palabra, línea por línea, renglón tras renglón, no hay manera de que estemos en desacuerdo, no hay manera. ¿Por qué? Porque hay diccionarios. O sea, no puedes decir, bueno, para ti, ¿qué significa la fe? Pues mira, para mí significa, pues voy aquí a filosofar y pues yo pienso a lo mejor, quizás, quién sabe. O sea, y a otra persona, y para ti, ¿qué es la fe? No, pues mira, yo le tengo fe a las Chivas de las Chivas del Guadalajara, yo le tengo una fe, así, yo doy mi vida por eso. Entonces, cada quien con su propio diccionario. Pero ¿qué pasa si sientas a esas dos personas y dicen, a ver, vamos a ponernos de acuerdo qué es la fe? A ver, vámonos al diccionario y vamos a ver el diccionario y vamos a ver la palabra original que se usó para esta palabra. Ah, mira, es la palabra emuná en hebreo. Ah, mira, significa esto. Ah, ya, estamos de acuerdo, ya. Ya no es lo que tú pienses, ya no es lo que yo piense, es lo que dice el diccionario. ¿Crees que seguiría habiendo desacuerdos si todos nos ponemos de acuerdo y nada más vamos al diccionario y todos juntos estudiamos, pero con calma, con paciencia, poco a poco, línea por línea? Ya se acabarían las denominaciones.
Ya volveríamos todos aquí. Vamos a partir de lo que está escrito. No es cada quien invente dogmas. ¿Qué decía la Escritura que le tenía que pasar al que le aumente o le quite? Maldito el que no confirmare todas las palabras de esta ley para cumplirlas. Y dirá todo el pueblo, amén. Ya no se le puede aumentar, no se le puede quitar. De manera que una persona que dice, ¿sabes qué? Es que estas leyes son leyes rituales, estas leyes ya no aplican, ¿qué le tiene que aplicar a esa persona que dice eso? Es un maldito, anatema. Por eso Pablo emitió palabras tan fuertes. Quien predique otro evangelio sea anatema. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo no es algo diferente o nuevo de lo que los profetas y lo que Moisés ya habían dicho. Y en la época de Pablo ya se estaba distorsionando el evangelio, se le estaba quitando, se le estaba poniendo al mensaje central del evangelio. Y aquí te vas a sorprender, porque lo que actualmente se predica como evangelio, el actual evangelismo, no es el evangelio que predicó Pablo y Jesucristo. Ese no es el evangelio. Si tú en un instituto teológico estudias y te hacen una pregunta de examen, a ver, defíneme lo que es el evangelio. Comúnmente, ¿qué se pone que es el evangelio? Mire, el evangelio es 1 Corintios 15, 1, los primeros versículos. Jesucristo murió en el tercer día, murió y resucitó al tercer día. Este es el evangelio. Esa es pregunta de examen. Cualquier estudiante de instituto, cualquier pastor te va a decir que ese es el evangelio. Entonces, si ese es el evangelio, si el evangelio es que Jesús murió y resucitó al tercer día, ese es el evangelio. Entonces, ¿qué estuvo predicando Jesús por 3 años? Porque dice que Jesús anduvo predicando el evangelio del reino. Anduvo Jesús predicando el evangelio del reino. Entonces, si él lo único que estuvo diciendo a cada persona, a sus discípulos, por 3 años es, mira, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Ok, mira, yo voy a morir y al tercer día voy a resucitar. Y así una grabadora, yo voy a morir y al tercer día resucitar. Y nada más anduvo diciendo eso. ¿Por qué cuando ya se muere, todo el mundo no entendió? Ay, ¿qué? ¿Por qué se murió? Sí, no era, ya vámonos, ya lo dejaron todo solo. Oye, si le estuviste 3 años diciendo eso, entonces ¿por qué lo dejaron todo solo? ¿Qué sucedía cuando le decía, voy a morir, voy a ser entregado en manos de pecadores? ¿Qué sucedía cuando decía eso? Y lo dijo en contadas ocasiones, ¿qué sucedía? Entonces, no, ¿cómo crees, Señor? Que no te va a pasar eso. O sea, era un tema del cual no hablaba. Lo hablaba así como, y no les quedó claro. Si no les quedó claro es que no hizo gran énfasis en eso. Entonces, wow. Entonces está predicando un evangelio que no es el evangelio. ¿Y qué se dice que le va a pasar al que está predicando un falso evangelio? Sea anatema. Ahora, ¿por qué Pablo puede emitir esa maldición tan fuerte de sea maldito el que no anuncie el evangelio? ¿De dónde se saca esa maldición? Bueno, primero tenemos que entender qué es el evangelio. Primera de Pedro. El apóstol Pedro nos dice claramente qué es el evangelio. Y yo creo que antes de terminar el capítulo 1 tenemos que aclarar esto, un malentendido de hace siglos, porque si tú fuiste evangelizado y no conoces lo que es el evangelio, entonces estamos en serios problemas, para empezar. Primera de Pedro nos define claramente, sin lugar más a dudas, qué es el evangelio. Primera de Pedro 1, versículo, vamos a leer desde el versículo 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ok, verdad. Ya dijimos que es verdad. ¿Qué es verdad? David dijo que es verdad. Tu ley es la verdad. Yeshua dijo, tu palabra es la verdad. La ley de Moisés, la ley que Dios le dio, la ley de Moisés es la ley que Dios le dio a Moisés, que ni siquiera está bien traducida la palabra ley. Porque tú y yo escuchamos la palabra ley y ya nos suena como que ya no nos gusta tanto la palabra ley, pero es una mala traducción. No se debería traducir como ley, sino como instrucción. La palabra ley en hebreo es la palabra Torah, que significa instrucción, enseñanza, educación, doctrina. Eso es una mejor traducción.
Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, la instrucción, la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a Pablo a Timoteo que tenía que escudriñar para fundamentarse en la verdad? ¿Qué tenía que estudiar? Las Sagradas Escrituras. Y en la época de Pablo, ¿cuáles eran las Sagradas Escrituras? No había Nuevo Testamento, no había Biblia, Nueva Versión Internacional, Reina Valera, no había todo eso. ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras que Timoteo conocía desde la niñez? El Antiguo Testamento. Eso era. Así que, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿te das cuenta qué es lo que purifica tu alma? La obediencia a la verdad, la obediencia a los mandamientos, la obediencia a las Escrituras, mediante el Espíritu. O sea, es el Espíritu el que pone en nosotros el querer como el hacer. O sea, no podíamos nosotros obedecer la ley. ¿Por qué? Porque somos carnales y la ley es espiritual. Pero, ¿cuál es la promesa del nuevo pacto? Que pondría su Espíritu en nosotros y escribiría sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que por eso podemos ser obedientes. Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para el apóstol Pedro, ¿cuál era la palabra de Dios? Otra vez. La Torá, las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Porque, y aquí cita un texto de Isaías capítulo 40, versículo 1 al 3, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y cita un texto de Isaías, y Isaías cuando dice esto, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Cuando Isaías dice esto, ¿a qué palabra de Dios se está refiriendo Isaías? Que ahora, en el tiempo de los profetas, ¿cuál era lo que estaba escrito como la palabra de Dios? La ley de Moisés. Los profetas sí nada más tenían la ley de Moisés. Todavía ni siquiera estaba compilado el Antiguo Testamento. Eso lo hizo Esdras, años después. Así que los profetas, cuando los profetas le decían al pueblo de Israel, vuelvan a la palabra de Dios, ¿a qué palabra se estaban refiriendo? A la ley de Moisés. Cuando los profetas decían, van a venir otras naciones, los van a llevar cautivos porque se abandonaron la roca, dejaron las instrucciones, ¿qué? ¿Estaban diciendo algo nuevo o simplemente estaban repitiendo lo que Moisés ya había dicho en Deuteronomio 8 acerca de todas las maldiciones que les vendrían si no obedecían la ley? Los profetas solo están repitiendo lo que Moisés ya dijo. Así que, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, la Torá. Y esta, escucha bien lo que dice aquí, y esta Torá, esta palabra, esta ley, estas instrucciones, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Qué pasa si al Evangelio se le extrae la Torá? ¿Qué pasa si al Evangelio se le quita la ley de Moisés, la instrucción divina? ¿Qué pasa? Se convierte en un falso evangelio. Se convierte en leche diluida, tan diluida, que ya no es leche. Ya no nutre, ya no alimenta. Y por eso ves ahí todos, por eso dicen que hay gente tan carnal. ¿Por qué hay gente tan carnal? Porque ya no hay leche espiritual. Y porque todo lo que se predica es motivación, es échale ganas y eres un campeón y vámonos y todo. Es puro rollo. Y ahí va la gente y otra vez, otra vez la misma, y otra vez, ya me sé el mensajito, ya me sé el mensajito. Y ya recibí a Cristo 10,000 veces, ya me paré 10,000 veces y mi vida no cambia. ¿Por qué mi vida no puede cambiar? Porque David dijo, la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. Solo la ley del Señor puede cambiar tu corazón, puede romper tu corazón, puede convertir tu corazón. Si no se te está predicando la ley, nunca tu corazón va a ser convertido. Seguirás en lo mismo siempre. ¿Cómo ven? Pasamos el test, vamos a concluir con el primer capítulo.
Volvamos a 1 de Juan. ¿Quedó claro entonces por qué Pablo emite una palabra tan dura? El que predique otro evangelio sea anatema. ¿Por qué? Pablo lo único que está haciendo es citar Deuteronomio, que dice: maldito todo aquel que no confirmare las palabras de esta ley para cumplirlas, y dirá todo el pueblo amén. Pablo lo único que está haciendo es reiterando esa maldición que Moisés dijo. ¿Y qué estaba pasando en la época de los Gálatas? No es como la teología cristiana dice, que se le estaba tratando de hacer a los nuevos creyentes que cumplían la ley de Moisés. No, eso no era el problema de la carta de los Gálatas. El problema de la carta de los Gálatas es que estaban tratando de llevar a los discípulos nuevos en el Mesías a la observancia a leyes de los hombres, a interpretaciones rabínicas a la ley oral de los hombres. Ese era todo el problema de la carta de los Gálatas. Porque cuando tú entiendes que hay que volver a la ley de Moisés, que hay que volver a las sendas antiguas, que esa es la ley, que hay que seguir la instrucción, lo primero que te va a decir gente en un contexto teológico cristiano es: no, estás volviendo a la maldición. Mira, lee Gálatas. Pero no, ese no es el problema. El problema de Gálatas no es que estaban volviendo a la ley, porque pues entonces Pablo sería un contradictor. En su carta a los romanos dijo: entonces ¿qué? Porque estamos en la gracia, desechamos la ley. Porque estamos en la gracia, ¿qué dijo? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, ¿por qué Pablo aparentemente se contradice? ¿Por qué Pablo parece que a veces está diciendo: no serán los oidores de la ley los que serán justificados, sino los hacedores de la ley serán justificados? ¿Y por qué Pablo de repente dice: la ley es buena, la ley es espiritual? Y hay textos donde te dice que hay que guardar la ley, y luego hay otros textos donde dice: maldito el que se someta, esté bajo la ley, maldito el que no se someta a todas las cuestiones que están en la ley. ¿Por qué te dice que tenga el yugo de la ley está bajo maldición? Y el que abraza toda la ley desechó la gracia de Cristo. O sea, parece que se está contradiciendo. ¿Por qué? Por no entender que Pablo, como un rabino que conoce terminología hebrea, puede estar hablando de dos leyes diferentes. Pablo puede estar hablando de la ley escrita, o Pablo puede estar hablando de la ley oral, de las tradiciones, del legalismo. Entonces tú tienes que discernir, y eso solamente conociendo el contexto hebreo lo vas a conocer. Si no conoces el contexto hebreo, vas a torcer totalmente las palabras de Pablo, como el apóstol Pedro dijo. Pedro dijo: las cartas de Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. ¿Qué es una persona indocta? Si dijimos que Torah es doctrina, una persona indocta es una persona que no tiene Torah. Una persona que no ha sido instruida bajo la Torah, las va a torcer. ¿Y de qué contexto vienen todos los gentiles? Con sus filosofías, sus rollos en la cabeza, y tratando de entender las cartas de Pablo. Y diciendo que ahora ya son doctores en teología, interpretando las cartas de Pablo, que ni Pedro, siendo judío, se le sean sencillas. Si Pedro, siendo judío, dijo: guau, están difíciles las cartas de Pablo, ahora resulta que viene una persona en el siglo XX diciendo: yo soy doctor en divinidades, yo te voy a interpretar lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice así como que: oye, no me vengas. O sea, ahora resulta que tú me dices que eres experto en las cartas de Pablo. O sea, ¿hablas hebreo? ¿Conoces cultura de Israel? O sea, ¿has conocido un contexto judío? Entonces no vas a entender las cartas de Pablo. Perdóname que te lo diga, por así tengas tu título de doctor en divinidades, no vas a entender las cartas de Pablo. Así que, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el secreto para que se acaben las denominaciones. El secreto para que se acaben las denominaciones es que se entienda que lo único que estamos tratando de restaurar es la única nación del pacto, la nación de Israel. Y todos los gentiles son invitados a injertarse a la nación de Israel. Lo único que nos llevará a esa comunión es: volvamos a las sendas antiguas. Volvamos a restaurar el tabernáculo caído de David. No tratemos de hacer una nueva religión. Volvamos a la fe de los profetas, de los apóstoles, siendo la principal piedra del ángulo Yeshua, el Mesías de Israel, el Rey de los judíos. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Sí? Así como definimos la palabra evangelio, y el evangelio es la transmisión, es la buena nueva, es el buen mensaje. La palabra evangelio significa buen mensaje, buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? ¿Cuál es el buen mensaje? El Señor te ha redimido, el Señor te ha perdonado. Ve y no peques más. Ve y no peques más. El Señor no te condenó, ve y no sigas transgrediendo la ley. Si decimos que no tenemos pecado, ok, ahora sí, ya definimos lo que es evangelio desde una perspectiva de los apóstoles. Ahora vamos a definir la palabra pecado, porque también si tú le preguntas a alguien, oye, ¿qué es pecado? Pues también cada quien te va a dar su propia definición. No, pues mira, pecado es pues hacer algo malo. O pecado, ahora una definición más profesional de seminario, pecado es errar el blanco. ¿Has escuchado esa definición? Así, suena así como que muy profesional. Aquí. Pecado es errar el blanco. Y todos te quedan así con cara de, ¿qué estamos jugando al tiro al blanco? ¿Cómo que errar el blanco? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el blanco? ¿A cuál blanco había que darle? Para no complicarlo nada. Esa es la estrategia de la filosofía griega. Dejarte cosas así tan abstractas que no las puedes aterrizar. A diferencia de la fe hebrea que es práctica. Es muéstrame tu fe por tus obras. Muéstrame, quiero ver. La filosofía griega todo es intelectual. Todo es una fe así intelectual, subjetiva. No, mira, yo creo. ¿Qué? ¿Crees? Bueno, muéstrame tu fe. ¿Qué es pecado? Vamos a tantito adelante, solamente para dar la definición de lo que es pecado. Y dice, ahí mismo una hojita más adelante, dice en el verso 4, capítulo 3, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ahí está lo que es pecado. Ya, manera sencilla, práctica. ¿Qué es pecado? Pecar es transgredir la ley. Otra vez, para el apóstol Juan, ¿cuál era la ley? La ley de Moisés. Así que pecar es transgredir la ley de Moisés. Comencemos por los 10 mandamientos. Haz un checklist de los 10 mandamientos. Ver mandamiento número 1, mandamiento número 2, mandamiento número 3. Si no te lo sabes, ve a Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5. A ver, primer mandamiento, segundo mandamiento, tercer mandamiento, cuarto mandamiento. Prueba para la cristiandad que dice que ama al Dios de Israel. Cuarto mandamiento. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el 7º día es día de reposo para el Señor, para hacer esto que estamos haciendo. Honra a tu padre y a tu madre. No robes, no mates, no adulteres, no codicies. Bueno, síguele ahí. Test. Si decimos que no tenemos pecado, por eso dice, pues nos engañamos a nosotros mismos. O sea, ¿quién dice, bueno, yo no tengo pecado? Y esto también va en sentido si decimos que no tenemos pecado en singular, pecado como una naturaleza pecadora. Eso es falso. Y eso es algo que se difunde aún en la religión, aún en ciertos sectores de la religión. Por ejemplo, en ciertos sectores del judaísmo se enseña que el alma, en realidad, que el ser humano nace con un alma pura, un alma que tiende hacia el bien, y que son los factores de la vida, las circunstancias, este mundo, etcétera, etcétera, los que van afectando a la persona. O a veces también, desde una perspectiva humanista, se enseña que, bueno, pues el niño nació bien y de repente, pues los factores, sus papás, las circunstancias, pues lo torcieron. Y bueno, aunque bien es cierto que influye la sociedad, los amigos, la familia, por supuesto que influye, pero a fin de cuentas, el corazón ya trae una cierta tendencia. La personalidad ya trae una cierta tendencia. Y de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo al profeta Jeremías, ¿cómo es el corazón del ser humano? Engañoso y perverso. La naturaleza del ser humano es caída, es perversa. Por eso es que necesitamos un redentor. Por eso es que necesitamos un salvador. Por eso es que no podemos por nosotros mismos. O
sea, cuando tú te estás ahogando y no sabes nadar, no necesitas que te den instrucciones para cómo manotear. Necesitas que alguien se eche al alberca y te saque de ahí. Y una vez que te saque, te enseñe, ¿ok? Te enseña a no volverte a hundir. Es exactamente lo que hace la Torah. Primero, pues necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que rompa nuestra naturaleza perversa. Y una vez que rompe esa naturaleza perversa y nos quita el deseo de seguir pecando. ¿Y qué te quita el deseo de seguir pecando? ¿Qué es lo que te quita el deseo de seguir pecando? La gracia. La gracia rompe la autoridad del pecado sobre tu vida. Y es ahí donde el versículo más usado por la cristiandad para sustentar que ya no estamos bajo la ley, el más usado, la interpretación está justo al revés de como lo intentó el apóstol Pablo explicar. ¿Cuál es el versículo más usado por la teología cristiana para decirte que ya no tienes que guardar la ley de Moisés? Romanos capítulo 6, no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Han escuchado ustedes eso de que un verso fuera de contexto es un buen pretexto? Bueno, este no es ni siquiera un verso fuera de contexto. Esta es la mitad de un verso fuera de contexto. Porque cuando te dicen, no, es que no estamos bajo la ley, ni siquiera te están citando el versículo completo. Entonces, cuando alguien te diga, no estamos bajo la ley, hazle una pregunta y te aseguro que no la vas a ver, la mayoría de las personas. Si te la dice, wow, mis respetos. Pero bueno, si te la dice y no lo entiende, pues está peor. Dile a esa persona que te diga eso, ok, ¿me podrías citar completito el verso que me estás diciendo? ¿No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia? Dime todo lo que dice ese versículo. ¿Tú crees que realmente te van a decir? A ver, tú dímelo. Tú dime ese versículo que dice. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el final del versículo. Pero antes dice algo, por lo cual te justifica que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. A ver, alguien, una persona aquí, dígame, no, sin leerlo en su Biblia, dígame qué dice antes de no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Una persona. A ver, alguien. No hay ni una persona. Ok, vamos a verlo. Pues el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Porque el pecado no se enseñoreará. ¿Qué significa el pecado no se enseñoreará? ¿Qué es enseñorearse? Tener dominio, tener autoridad. ¿Ok? ¿Por qué el pecado no tendrá autoridad sobre ti? Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Por eso el pecado no va a tener dominio sobre ti. Ok, ¿qué te motiva a pecar? O sea, cuando tú quieres pecar y todo, y muchas veces en tu conciencia sabes que no está bien y todo, pero de todos modos lo haces. Y una vez que lo haces, una vez que está la tentación, pero lo haces, y una vez que lo haces, ¿qué se genera en el mecanismo interno de la conciencia? Que se genera un sentimiento de culpabilidad. De, híjoles, ya otra vez la regué. Ay, bueno, ya, espero que... Y ese sentimiento de culpa, ¿qué hace con respecto a la comunión con Dios? Ese sentimiento de culpa, pues, te va alejando, te vas alejando de Dios, ya como que ya no estás muy a gusto en las cosas de Dios, ya no estás muy a gusto escuchando cosas de la Biblia, ya llega un punto donde ya estás en una vida de pecado tan fuerte que ya incluso escuchas alabanzas o cosas relacionadas o plática y ya le huyes, y, ay, no, esto me molesta. ¿Por qué? Porque sabes que algo no está bien en tu vida. Y andas huyendo, así como Adán anda huyendo. Y el Señor te pregunta, ¿dónde estás tú? Y tú, me escondí, porque tuve miedo. Hice algo. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Hiciste algo que yo te dije que no hicieras? Y andas huyendo, andas escondiéndote. Y en el momento que te enteras que a pesar de que te anduviste escondiendo, huyendo, anduviste de un lado para otro, corriendo, ¿qué pasa si un día, a pesar de que estás huyendo, te agarran en el momento justo de que cometiste el pecado? Y llega el momento en que tienes que pagar, porque tarde o temprano se paga la factura. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Tarde o temprano te va a llegar la factura. Y una vez que te llega y sientes todo el peso de la culpa,
y sientes toda condena y te das cuenta que tú te lo buscaste y tú ya sabías que eso te iba a pasar y estás ahí ya nada más esperando la condena, ya nada más esperando las consecuencias. Y en ese momento, en vez de recibir la sentencia culpable, muerto, estás perdido, ¿qué pasa si en ese momento la sentencia te dice perdonado, inocente, te amo, con amor eterno te he amado, no te condeno? ¿Qué pasa en ese momento? Se rompe el señorío del pecado sobre tu vida. Ya no tienes ganas de seguir pecando. ¿Por qué? Porque recibiste tal perdón, recibiste tal amor, que ya no sientes deseos de pecar. Eres libre. Se rompió el dominio del pecado. ¿Por qué? Por el amor, por el perdón, por el indulto de Dios sobre tu vida. Estás bajo la gracia. Entonces, como estás bajo la gracia, entonces el pecado, que es la transgresión de la ley, ya no tiene dominio. Ya no tienes deseos de estar transgrediendo la ley. ¿Por qué? Porque estás bajo la gracia, porque recibiste el perdón. Por eso la mujer que fue hallada en el momento justo del adulterio, ¿por qué crees que se fue y dijo, bueno, ahora sí me regreso a lo que estaba haciendo? ¿Tú crees que iba a regresar así? No. ¿Por qué? Porque fue perdonada. Entonces se rompió el señorío de la transgresión, el deseo de seguir transgrediendo la ley. ¿Por qué? Porque estás bajo la gracia. Y fíjate cómo se interpreta en la teología cristiana. Sigue pecando porque estás en la gracia. Y él mismo dice, perseveraremos en el pecado, y él ya sabía que algún día iban a surgir los teólogos que iban a negar esto, y el mismo Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, permaneceremos en eso. ¿Qué dice? De ninguna manera. ¿Cómo podré volver a seguir haciendo las cosas que antes hacía? ¿Cómo puede ser? Así que, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra palabra que hay que definir, ya estamos terminando, confesar. ¿Qué es confesar nuestros pecados? ¿Acaso confesar nuestros pecados es ir a una ventanita y decirle a alguien, pues mira, te confieso que, mira, pues me volé unas cosas y hice esto y eso? O sea, ¿eso es confesar? La palabra confesar significa ponerte de acuerdo con Dios. Ponte de acuerdo con Dios. Y también dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Hay casos cuando la ofensa es hacia una persona, el mandamiento es ir con esa persona y confesar tu falta. Y decirle, ¿sabes qué? Mira, transgredí en esto y bueno, pues hay que restituir. No nada más confesar, sino hay que restituir, hay que compensar. No puede haber perdón sin restitución, sin compensación. Tienes que compensar. Si a alguien le debes algo, pues no, bueno, Dios ya me perdonó y pues bueno, hay que el Señor te pague. No, tienes que ir a pagarle a la persona. Entonces, confesar nuestros pecados, tanto unos a otros, oye, te ofendí, te hice mal, perdóname. ¿Cómo te compenso? ¿Cómo te pago? Y con respecto a Dios, pues ¿qué le podemos compensar a Dios? ¿Cuál es la compensación que podríamos darle a Dios por todo lo que hemos hecho? Hacer lo que dijo, ve y no peques más. Cambia tu vida. El que robaba, deje de robar. El que mentía, deje de mentir. El que transgredía, pues ya no siga transgrediendo. Deja de hacerlo. Así que confesar es ponerte de acuerdo con Dios en una misma cosa. Llamarle a lo que Él le llama negro, decirle es negro. Si Dios dice esto es negro, no decir, bueno, sí, Señor, pero es un poquito gris. Mira, no te das cuenta que es un poquito gris. No, es negro. Llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado, eso es confesar. Hablar una misma cosa con Dios, eso es pecado. Eso es confesión. Si confesamos nuestros pecados, si te pones de acuerdo con Él, venid luego, dijo el profeta Isaías, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Por qué quieres seguir pecando? ¿Por qué quieres seguir transgrediendo? Dice el profeta Isaías. Ven y pongámonos de acuerdo, estemos a cuentas. Reconoce tus faltas, reconoce tu maldad. ¿Por qué el rey Saúl fue desechado y David no fue desechado? A pesar de que el pecado de David fue mucho más fuerte que el de Saúl.
David pecó, hizo cosas, o sea, lo que hizo con la mujer de Urías, con Betsabé, fue tremendo. Sin embargo, fue perdonado y fue mantenido como rey y se le prometió que su dinastía sería eterna. Y Saúl cometió un aparente error y fue desechado como rey. ¿Por qué? Porque cuando Saúl fue confrontado por su pecado, ¿cuál era la actitud de Saúl? Siempre justificarse. Siempre echarle la culpa a otro. No, es que el pueblo, es que no llegabas, tuve que hacer el sacrificio, pero no llegabas. Pues sí, mira, es que es por un sacrificio para el Señor. Siempre poniendo justificantes. ¿Y qué fue lo que le dijo Samuel? ¿Se complace el Señor en los holocaustos, en los sacrificios? Y no en que se obedezca la palabra del Señor. Así que, no importa lo negro de tu pecado, ¿cuál es el mandamiento de Dios? No importa cómo estés, ven, ponte a cuentas. Como dicen los acreedores, quiero que me dé la cara, no te andes escondiendo, no dejes de contestar las llamadas. Dios te está llamando, ven. Si escuchas hoy tu voz, no desconectes el teléfono divino. Escucha su voz que te dice, ven, pongámonos a cuentas, vamos a estar de acuerdo. Si tus pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y la palabra no está en nosotros. Una persona que dice que no ha pecado es porque la palabra no está en él, porque la palabra es la que te trae la convicción de pecado. Pablo dijo, yo no conocería que codiciar es pecado si no es porque la ley dice no codiciarás. Y una vez que vi que dice no codiciarás, me di cuenta que soy un codicioso. Tú y yo podemos pensar que somos muy buenos y muy nobles, y empezamos a estudiar la ley y decimos, yo no era tan bueno como pensaba. Vamos a orar y que su Espíritu nos guíe al arrepentimiento después de este test. Bendito seas, Padre, por tu palabra, Señor, que nos limpia, que nos purifica, que nos restaura, que nos vuelve al principio, Señor. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que nuestros ojos vieron, Señor, tocante al verbo de vida. La vida se manifestó en Él. Señor, ayúdanos a vivir esa vida. Ayúdanos a morir a nosotros. Ayúdanos a menguar para que su vida se manifieste. Ayúdanos a considerarnos muertos a nosotros mismos, pero vivos para ti, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de toda la casa de Israel, sembrada entre las naciones, de 2,000 millones de cristianos que han abandonado tu Torah. Tu palabra dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste la ley del Señor, Él también te desechará del sacerdocio. Perdona a tu pueblo, Señor, y trae un avivamiento en estos últimos tiempos para volver a las sendas antiguas, para retomar la herencia que la bestia, que la gran ramera, que Roma nos robó. Te lo rogamos en el nombre de Yeshua. Amén.